Días a todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia al segundo día de estas jornadas y a aquellos que nos siguen por el canal de YouTube de La Económica. Decirles y les confieso que la alegría de la asociación, porque ayer hubo un lleno absoluto en La Económica y la asistencia en redes sociales también fue bastante alta. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien y que en lo que está de mano de la asociación de difundir nuestra historia, pues están dando pasos. Recuerdo a todos los que nos escuchan, también fuera, que estas conferencias quedan grabadas y se pueden consultar cada vez que uno quiera, en diferido, tanto en el canal de La Económica como en el canal de Gestercios de la asociación, donde están las de las ediciones anteriores. Hoy es el día central y más intenso. Tenemos previstas dos conferencias esta mañana, la primera con don Luis Alfonso Limpo Píriz, que es sobre el puente Fortaleza de Ayuda. Posteriormente, Alberto Raúl Esteban Rivas nos va a hablar de la potencia y disciplina de fuego de los tercios españoles, cambiando y dando ese sentido de aproximación general, holística, a los tercios, algo más de las tácticas empleadas por estas unidades. Y esta tarde, a las 6, tendremos la tercera del día con un tema que promete ser interesante al ser un estudio comparativo y además hecho por una de las grandes eminencias que tenemos en España, el doctor Antonio José Rodríguez Hernández, que además es tutor de tesis de algunos doctorandos que están aquí exponiendo sus conclusiones de investigación. Nos va a hablar de la militarización y desmilitarización en la frontera de Extremadura, comparándola con la frontera en Navarra, y cómo hubo tránsito de tropas extremeñas, cosa bastante desconocida por la mayoría, que fueron al frente de Navarra a final del siglo XVII. Para terminar con el estudio de otra unidad, de otro tercio, un tercio muy desconocido y que va a ser apasionante, que es el conocido como Tercio de Bretaña, que estuvo mandado inicialmente por Juan del Águila y posteriormente por Rodrigo Orozco. Rodrigo de Orozco es un extremeño, sus padres son de Medellín y es un personaje que además tiene una ligación, en el estudio que voy haciendo, cada vez van habiendo cosas, porque Rodrigo Orozco va a ser el que va a llevarse las compañías en 1600, que cuando lleguen a Milán van a dar origen al Tercio de Saboya, que está aquí como Regimiento Saboya, con lo cual es un extremeño, curiosamente, el que va a llevarse las compañías que posteriormente van a dar a un tercio que, con el devenir de la historia, va a terminar de guarnición en Badajoz, en Extremadura, de nuevo. Las curiosidades que uno va encontrando a lo largo de las investigaciones. Bien, este es el plantel que tenemos, 2 y 2, así que espero que sean interesantes. Empezamos con la primera conferencia, con don Luis Alfonso Limpo Píriz. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Bellaterra, archivero bibliotecario del Ayuntamiento de Olivenza, cronista oficial de esta ciudad y correspondiente de la Real Academia de Extremadura, Bellas Artes de San Fernando y Academia Portuguesa de la Historia. Ahí es nada. Como historiador ha profundizado verticalmente en el pasado de su ciudad, Olivenza, pero sin perder de vista en ningún momento la dimensión horizontal y el engarce de lo monográfico en contextos más amplios. De sus quehaceres e intereses intelectuales dan fe una veintena de libros y otros tantos artículos publicados en diversas revistas de Portugal y España sobre el patrimonio monumental oliventino, la figura de Manuel Godoy, los tratados de Badajoz, las repercusiones de la Guerra de las Naranjas en la América Meridional y el papel que en la defensa de la soberanía española sobre Olivenza jugó Wellington en la Guerra de la Independencia. En todas estas publicaciones trasluce siempre un mismo concepto, del quehacer histórico no como evasión erudita hacia el pasado, sino como servicio y compromiso con la sociedad y con el presente. En este caso, la conferencia a impartir es el puente Fortaleza de Ayuda en la Guerra de Restauración portuguesa. En 1645, el marqués de Leganés destruyó el fortín levantado en la margen izquierda del puente Fortaleza de Ayuda y rindió luego la torre central que lo defendía, para aislar al enclave portugués de Olivenza. Sin embargo, fracasó en la conquista de la plaza, espina clavada en el flanco sur de la Baja Extremadura, que su capital Badajoz no logró arrancarse hasta 1657. Este periodo de la Guerra de Restauración portuguesa, en el teatro de operaciones de la estratégica curva que describe el Guadiana frente a Elvas, sirve como punto de apoyo para una más amplia reflexión geopolítica sobre la raya que trasciende dicho momento histórico.
Desde una concepción de la historia militar como disciplina que aspira a ir más allá, como hablábamos ayer, de la narración documentada y crítica de batallas o campañas, la destrucción del puente Fortaleza de Ayuda ilustra la problemática transición entre la torre y el baluarte, entre la Edad Media, neurobalística, y la moderna, pirobalística, capítulo, a su vez, de la eterna dialéctica entre la espada, el ataque, y el escudo, la defensa. La destrucción del puente Fortaleza de Ayuda en 1645 nos invita a pensar desde el escenario extremeño en la necesaria vinculación entre geografía e historia, entre tecnología y sociedad, entre pasado y presente. Pues sin más, don Alfonso tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra presencia, también a los que nos siguen por YouTube. Yo, después de casi 20 años recopilando información sobre Puente Ayuda, pues me atreví a publicar una monografía de casi 300 páginas, reflejando en la cubierta mi tesis. Y como suele decirse, la primera en la frente, porque no sale la diapositiva que esperaba. 2 años después de publicar mi monografía, Carlos Sánchez Rubio y su hermana sacaron a la luz una obra fundamental para la historia de La Raya y de Badajoz, que es el Atlas Posse. Y esa publicación pues me obligó a rectificar y a publicar una nueva monografía haciendo un análisis comparativo entre los dos puentes. Esto fue en el 2016, un libro que está agotado, y yo, después de la publicación de ese libro, pues la verdad, pues di por terminada ya las investigaciones sobre los puentes históricos de Badajoz y Olivenza. Borges decía que los libros no se terminan, que se abandonan. Y eso fue lo que hice yo también. Abandoné un tema sobre el cual, la verdad, pues en los últimos años no se han producido novedades interesantes. Lo abandoné hasta que mi buen amigo Fernando Ortiz pues me invitó a participar en estas jornadas hablando sobre ayuda en la restauración portuguesa. A mí, se lo voy a confesar, me da un poco de pereza hablar en público y hacer presentaciones y preparar diapositivas que luego no sé por qué el diablo anda siempre por medio y me fallan. Pero bueno, pidiéndomelo Fernando Ortiz y ante un público que yo sé que es de gente preparada e interesada, pues no tenía excusas para decir que no, ¿verdad? El historiador tiene la obligación de investigar, no puede limitarse a papaguear y a repetir lo que han dicho otros, pero tiene también la obligación luego, aunque le cueste un poco, de divulgar lo que ha descubierto y de trasladar a la sociedad el resultado de su trabajo de gabinete o de laboratorio. El puente Fortaleza de Ayuda, entonces, en la Guerra de Restauración. Yo voy a iniciar mi exposición cotejando fragmentos de 2 textos, uno español y otro portugués, sobre el mismo hecho: la destrucción del puente y el fortín de su margen izquierda por el marqués de Leganés en lo que fueron los primeros compases de la campaña de la guerra, el otoño de 1645. La versión española nos la ofrece un jesuita que estaba aquí en Badajoz, contemporáneo, y les voy a pedir que presten mucha atención no solamente a lo que cuenta, sino a los conceptos que se vierten en esa carta.
salió a campaña el marqués a conquistar el fuerte de Berganza, que cubría la puente de Olivenza sobre la ribera siniestra de Guadiana, y la fortaleza de la Torre de la Puente, y deshacerle, no solo para dar facilidad al sitio de Olivenza, sino para cortar al enemigo los socorros de Portugal a la parte del país del Guadiana acá, por ser el paso único en las crecientes del río, a cuyo abrigo nuestro ejército pudiese pasar y campear. Luego que se hizo llamada al gobernador de la Torre del Puente, respondió desvanecido que aquella era una plaza real y que había de pelear hasta morir. Verdaderamente lo era el puente de la más suntuosa y fuerte fábrica. Estaba cortado de 2 puentes levadores. La torre era de increíble fortaleza, en que por ningún caso hacía efecto la artillería, excepto en los parapetos altos, y sin embargo se rindió a nuestras armas. Conseguidos estos efectos, se tomó resolución en deshacer primero el fuerte y después el puente, como se hizo, parte por la infantería y lo principal volándole con minas, hasta dejarlo en la última ruina y desecho, de manera que no se conoce lo que fue obra tan insigne. La versión portuguesa de la destrucción del puente y del fuerte nos la ofrece Mateus Roig, un soldado portugués también contemporáneo, en un manuscrito que yo conocí pues gracias a mi amigo Julián García Blanco, y aprovecho aquí la ocasión pues, para darte las gracias, un manuscrito que está mecanografiado en la Universidad de Coimbra y que es una pena que creo que hasta el momento no se ha publicado. Dice este otro testigo portugués de los hechos. Leo en portugués porque yo creo que todos los que estamos aquí pues vamos a entender lo que dice. Como sempre se temeu que o inimigo viese derrubarnos a ponte de Olivenza, ordenaron facer un forte en un outeiro que ficaba da outra banda. Comenzaron a traballar nele. En breves días foi feito, mas logo dixeron que non era seguro, en razón que era areia a onde o formaron, e non ficaba a muralla firme. Tiña o negro forte un padrasto moito mau junto de sin. Como a artillería era grosa e facía grande efeito, se desfacía a areia como sal, con o avalo da artillería. Así como o inimigo teve o forte, tratou logo de pôr batería a ponte. Aínda que ela era moi forte, non tiña remedio, unha vez que tiña contra sin artillería. E así como esteve de pose dela, tratou logo de a derrubar para que nunca máis pasasen por ela. E comezando a querer derrubala con artillería, non le facía nada. Usou entón o inimigo de outro artificio máis cruel, que era o de minas, e comezou a facelas en os piares dos arcos, e dándolle fogo, deu con 2 arcos inteiros na agua, de maneira que ficou, non se podía pasar, nen nunca máis se consertou, nen se consertará. Yo podría estar aquí toda la mañana, incluso parte de la tarde, contando con detalle todo lo que fue la destrucción de Puente Ayuda y el asalto a Olivenza, pero entiendo que la historia militar ya a estas alturas no puede consistir solo en una narración de batalla, incluso confrontando los testimonios documentales de ambos bandos. Como decía Ortega y Gasset, hay que pensar lo visto. Es decir, además del qué pasó, creo que debemos de esforzarnos por explicar por qué pasó. Para mí la historia, además de narración, debe ser, sobre todo, explicación, interpretación,
de una serie de hechos o temas que el historiador elige subjetivamente por considerarlos pertinentes. En este caso, los alrededores, el hinterland de Badajoz y Elvas, en un momento concreto que es el otoño de 1645. Ese espacio geográfico concreto debemos situarlo, sin embargo, en otro mayor, que es la raya hispano-portuguesa. Y ese momento sincrónico también concreto de 1645, creo que debemos situarlo también diacrónicamente en la línea del tiempo para comprenderlo mejor. En vez de abrumarles entonces con un relato factológico exhaustivo, con muchos detalles, con muchas anécdotas que se podrían contar, pues yo creo que puede ser más provechoso y más productivo para todos, pues apoyarnos en el hecho concreto de la destrucción de Puenteayuda por el Marqués de Leganés en el 45, para intentar elevarnos a partir de ahí de lo particular a lo general. Apoyarnos en los fragmentos de los dos textos citados para, con luces largas, lanzar una mirada al antes y al después de la raya. En 1267, Alfonso X el Sabio obligó al rey de Portugal, don Sancho II, a firmar la Convención o Tratado de Badajoz, que ponía letra, negro sobre blanco, al espíritu del pacto verbal de Celanova que se había suscrito un siglo antes. Mayor sencillez, imposible. Enos, reyes sobre hichos, partimos los regnos de Portugal e de Castela, así como entra calla en Guadiana, y Guadiana como se va por la vena al mar. O sea, la medianera natural del Bajo Guadiana como divisoria política entre los dos reinos para evitar los litigios fronterizos entre ellos. Tenemos aquí, en la Baja Edad Media, un antecedente claro de lo que será la doctrina de las fronteras naturales que preconiza la Ilustración y que va a aprovechar después la Revolución Francesa y sobre todo pues, el imperialismo napoleónico. Pero aprovechando el río revuelto de Castilla durante la minoridad de Fernando IV, el nieto de Alfonso el Sabio, el rey de Portugal, don Dinis, obliga a firmar a la regente doña María el Tratado de Alcañices en 1297. Además de adelantar al norte la frontera en el río Coa y al sur en el Bajo Guadiana, recuperando Moura, Mourao y Serpa, don Dinis reforzó el vértice del centro, el vértice de Elvas, clavando dos cuñas en los flancos de Badajoz. Campomayor al norte, por delante de la línea fluvial del Caya, y al sur, Olivenza, por delante del Guadiana. La antigua aldea del concejo y obispado de Badajoz se convirtió, en virtud del Tratado de Alcañices, en una amenazante espina clavada en el flanco sur de Badajoz. Se convirtió en un enclave portugués en la banda oriental del Guadiana, que fue de inmediato fortificado por el rey don Dinis con una primera muralla. Se convirtió en una cabeza de puente que estaba condenada a puentear el río para poder asegurar su logística. Al consolidarse en la fachada atlántica de la península, Portugal como una realidad geopolítica irreversiblemente ya independiente de Castilla, también Castilla quedó, en cierto modo, condenada a puentear el Guadiana en Badajoz, en la estratégica curva que toma el río al llegar a nuestra ciudad. Lo intenta
hacia 1336, Alfonso XI de Castilla, con un primer puente que queda inacabado a su muerte, quedan 5 pilares en el agua y 3 en tierra, y lo intenta también por parte portuguesa el rey de Portugal, don Pedro I, con un puente que queda también inacabado a su muerte. Las crisis de todo tipo que en la península ibérica marcan el fin de la Edad Media, hacen que tanto Portugal como Castilla entren en la Edad Moderna sin haber logrado puentear el Guadiana en el rincón de Badajoz. Y al situarse Badajoz en medio del eje horizontal Madrid-Lisboa, se convierte en el punto de fricción entre esas dos grandes placas geopolíticas, la continental de la meseta y la marítima del Atlántico. Badajoz se convierte así en el pasillo estratégico de más valor de toda la raya luso-española. De ahí también el enorme valor que tiene el enclave portugués de Olivenza en la margen izquierda, que va a ser como una especie de punta de lanza a la que, sin embargo, en ese momento le faltaba todavía para ser plenamente operativa el puente en uno de sus extremos. En 1495 sube al trono de Portugal don Manuel I. Al casar con la infanta Isabel, en Valencia de Alcántara, hija de los reyes católicos, pues tiene que ser jurado también heredero del reino de Aragón. Y con este motivo tiene que viajar a Zaragoza. Lo primero que ve don Manuel y su numeroso séquito al entrar en Castilla, ¿qué es? El puente inacabado de Alfonso XI, con 5 pilas en el agua y 3 en tierra. Y tienen que cruzar el Guadiana, la crónica no lo especifica, pero tuvieron que pasar necesariamente en barco o en andarivel. Don Manuel vuelve a cruzar el Guadiana por Mérida y allí admira el majestuoso puente romano. Sube a Guadalupe y cruza el Tajo por el majestuoso también puente del Arzobispo. En Toledo tiene ocasión de admirar las magníficas fábricas de Alcántara y San Martín, puentes también fortificados con torres. Cruza en Guadalajara el Henares por un puente también fortificado con torre. En Zaragoza admira el puente sobre el Ebro. Y de regreso a Portugal aún tiene ocasión de admirar otros 2 puentes fortificados con torres, el de Aranda sobre el Duero y el de Salamanca sobre el Tormes. Al morir en 1499 el heredero de los 3 reinos, es decir, al frustrarse la unificación política de la península, resurge la rivalidad con Castilla. El nuevo contexto político de Guerra Fría exige el refuerzo defensivo de la raya. Don Manuel I, el afortunado que tiene las arcas repletas con los rendimientos de la India, financia entonces no solo la construcción de una nueva muralla en Olivenza, sino que también concluye el inacabado puente sobre el Guadiana de su antecesor, don Pedro I. Así le tomaba la delantera a sus suegros, los reyes católicos, y aseguraba la retaguardia del estratégico enclave de Olivenza. La punta de lanza portuguesa en el flanco sur de Badajoz, desde Alcañices, desde 1297, tendría ahora garantizado su socorro gracias a un puente fortificado que además le daría al rey don Manuel mucho prestigio porque él estaba emulando la hazaña de Roma en Mérida. En el inicio de la
era pirobalística en el inicio de la Edad Moderna. El modelo elegido por don Manuel para fortificar el paso sobre el Guadiana fue el del viejo puente medieval con torres que había visto repetido en su tournée, en su viaje por Castilla. El modelo del castillo sobre el agua que recrea Francisco de Arruda en la Barra del Tajo, la puerta marítima del Reino de Portugal, de la misma manera que Elvas, Campomayor y Olivenza eran la puerta terrestre del reino. Ayuda se levanta en un momento bisagra, en pleno viraje de la neurobalística a la pirobalística, de la torre medieval al baluarte moderno, en un momento en que el ataque, la espada, pues tiene cierta ventaja sobre la defensa, el escudo. Desde finales del siglo XV ya las nuevas fortificaciones obedecerán a la lógica de la pólvora. Para defenderse, en vez de erguirse, lo que hay que hacer ahora es lo contrario, hay que agacharse. Pero la vieja torre medieval era algo más que una forma arquitectónica. Era el arquetipo defensivo de mayor prestigio creado por las viejas civilizaciones y la antigüedad clásica, y fue recreado en la Edad Moderna y subsistió por inercia gracias a su enorme fuerza visual, como atributo simbólico de poder, pese a haber perdido ya toda funcionalidad defensiva. En el inicio de la era de la pirobalística, con alcances más o menos en torno a los 300 metros, en la era de la artillería, la torre almenada representaba ya una ostentación retórica, propagandística, un desafío absurdo. Por mucho que tuviera cerca la protección divina en forma de ermita dedicada a Nuestra Señora de Ayuda, el puente quedó recién construido, quedó obsoleto. Basculó hacia el pasado en vez de hacia el futuro. Ayuda fue el epígono extemporáneo ya de una tradición de puentes fortaleza representada en Francia por el puente de Valentré y en Castilla por algunos ejemplares de los cuales nos queda apenas el magnífico puente de Frías en Burgos y que estuvo representado también en Portugal por diversos puentes, entre ellos el puente de Ucaña sobre el río Barossa. La inercia histórica del modelo neurobalístico, el inmenso error que Portugal y don Manuel cometieron junto al vado de Malpica en Puente Ayuda, lo van a repetir los reyes católicos, aguas arriba, en la ciudad de Badajoz. En este caso, el castillo no va a ocupar el centro del tablero, sino el estribo izquierdo. El Pons defiende a la Ur con una doble fortificación. Un torreón macizo, de sabor plenamente medieval, y dos cubos que están artillados en su base, de sabor ya renacentista, con una capilla central mirando hacia el interior de la plaza. De manera que el elemento religioso sigue presente todavía en la edilicia militar. Lorenzo Pozzi, en 1687, alcanzó a plasmar esta tipología tardogótica sin omitir un detalle muy gracioso que es el de una de las palmeras que se plantaron junto a la torre y que acabaría dando nombre al puente, a la puerta o al conjunto formado por el puente y la torre.
La estampa publicitada que domina, sin embargo, en el imaginario colectivo de Badajoz, pues es la de Gamero Gil, que es una fantasía muy lograda desde el punto de vista artístico, no se le puede poner ninguna objeción, pero que no deja de ser un anacronismo, porque está trasladando una realidad que es del siglo XX al siglo XVI. Entonces, los que nos consideramos historiadores tenemos que tener sobre todo un afán de verdad. Y tal vez el Ayuntamiento de Badajoz tuviera que rectificar, como tuve que rectificar yo cuando Carlos Sánchez Rubio dio a conocer esa obra magnífica que es el Atlas de Lorenzo Pozzi, que me obligó a cambiar mi tesis sobre Puente Ayuda como último puente fortaleza de Europa. Sabemos que Ayuda entró en servicio en 1520 y Palmas en 1526, cuando lo cruza la emperatriz Isabel de Portugal, camino de Granada para casarse con Carlos V. El último puente fortaleza de Europa, por lo tanto, no fue Ayuda. Ya dijo don Ramón Menéndez Pidal que España era el país de los frutos tardíos, ¿verdad? Palmas fue la ineludible respuesta de Fernando el Católico a su yerno, al tridente que le había montado frente a Badajoz con Campomayor, Elvas, Olivenza, ahora revalorizada con el puente fortaleza de Ayuda. Si Portugal había cruzado el Guadiana, Castilla no podía quedarse atrás. Palmas y Ayuda, por lo tanto, forman un par dialéctico. Son como hermanos gemelos abrazados. Los que luchan se abrazan, observó Hegel, el padre de la dialéctica. Palmas y Ayuda, protagonista y antagonista, son puentes hermanados sobre el cauce de una misma rivalidad nacional. Rivalidad que es una palabra no en vano, desde luego, derivada de ribum. Llegamos al momento central de la charla, que es 1640, la Guerra de Restauración. Ni Ayuda ni Palmas fueron puestos a prueba después de construidos, y ello gracias a que la Guerra Fría entre la meseta, Castilla, y el océano, Portugal, pues culminó después de muchos intentos dinásticos en la ansiada Unión Ibérica con Felipe II en 1580. Pero en 1640, al declarar Portugal su independencia, Portugal se encontró con un dilema en el punto estratégicamente más sensible de toda la raya. Los alrededores, el hinterland de Badajoz y de Elvas, un teatro de operaciones que estaba cortado por la corriente de un río, el Guadiana, que en veranos secos podía vadearse fácilmente, pero que en inviernos lluviosos alcanzaba un gran caudal y podía constituir una barrera infranqueable casi. Para Portugal, las posibles alternativas eran dos. Primera, estrategia defensiva. Implicaba la renuncia a conquistas en la margen izquierda, no llevar la guerra al terreno del enemigo, atrincherarse tras el foso natural del Guadiana, reforzar sus dos vados, el de Yurmeña desde la plaza y el de Malpica desde el puente de Ayuda, y desde luego construir junto al mismo un fuerte que lo defendiera. La estrategia defensiva sacrificaba Olivenza, la cabeza de puente, puesto que la muralla manuelina que llegó a dibujar Duarte de Armas, pues era incapaz de hacer frente en ese momento ya a la artillería. En consecuencia, los vecinos deberían de replegarse al otro lado del río, a la margen derecha. Segunda alternativa, la estrategia ofensiva, ambiciosa,
patriótica y diríamos hoy pues políticamente correcta, ¿verdad? Implicaba llevar la guerra al país del enemigo desde la punta de lanza del enclave de Olivenza, conquistar Cheles, Alconchel, Higuera de Vargas, Villanueva del Fresno y así unir el territorio del enclave de Olivenza con el resto de la banda oriental del Guadiana, con el Alén Guadiana portugués. La estrategia ofensiva exigía fortificar Olivenza con una nueva muralla ya ineludiblemente abaluartada, que tendrían que levantar los vecinos, espada en mano, y tendrían que defender con sus pechos y con su sangre. En contra de lo que aconsejaba la prudencia y la racionalidad, Lisboa rechazó la estrategia defensiva y optó por la ofensiva. Contraviniendo todas las reglas de la poliorcética, se fortificó la cabeza de puente con 9 baluartes y una línea magistral mayor aún que la de Badajoz y la de Elvas, con tal de proteger a esos vecinos dispuestos a dar su vida por don João IV y con tal de proteger también a los 2 conventos franciscanos que estaban en los extremos. Digamos que la Civitas, la ciudad, se impuso al Castellum. Más aún, como el talón de Aquiles del enclave seguía siendo el puente de ayuda, se quiso asegurar también su logística, reforzando el cordón umbilical que lo unía a la margen derecha. Ya dice el refrán que quien mucho abarca, poco aprieta. Al quererlo todo, al querer el puente rural y su cabeza urbana, que además estaban distantes entre sí por 2 leguas, poco más de 10 kilómetros, pues Portugal lo perdió todo. Ambos elementos resultaban fácilmente expugnables, pero lo perdió a largo plazo. Cuando llega la hora de la verdad, 1640, lo primero que hacen los defensores de ayuda es cortarle los estribos. Estaba cortado de 2 puentes levadores, nos dice el jesuita en su carta. Y lo segundo que hicieron pues, fue construir ese fuerte inevitable en la colina de la margen izquierda, da parte de Alén da Ribeira, nos dice Mateus Roig. ¿Problemas? Pues lo primero, los materiales de construcción. No era seguro enrasado que era areia onde o formaron e non ficaba a muralla firme. Como a artillería era grosa, se desfacía a areia como sal. Pero es que había además un segundo y aún mayor problema, y es que la topografía de la zona impedía que el soberbio castillo manuelino sobre el agua tuviera una corona artillera de seguridad. Tiña o negro forte un padrasto muito mau junto de sí, escribió Mateus Roig. Leganés, el marqués de Leganés lo arrasó, y ni siquiera en nuestros días la fotografía aérea, que es tan reveladora para la detección incluso de restos arqueológicos de mayor antigüedad, pues ni siquiera detecta los restos de ese fuerte de Braganza en la colina izquierda. Voy a tener que pedirle a mi amigo Juan Manuel, que está aquí, y es el autor de esas recreaciones del puente y de la torre, que resucite el fuerte de Berganza apoyándose, como siempre hace él, en la cartografía y en las mediciones. Si alguien tiene la curiosidad de visitar el lugar, encontrará desde luego allí restos de piedra y restos de cal, pero es muy difícil, y algunos taludes, pero es muy difícil verlo porque quedó, ya digo, arrasado. En pleno desarrollo de la pirobalística, ahora con alcances desde luego muy superiores a los 300 metros, el puente rural de ayuda es que era técnicamente indefendible. Lo que
a su vez, tornaba expugnable la cabeza de puente que era Olivenza. De ahí, pues, la lógica estrategia castellana, ¿verdad? En primer lugar, conquistar el paso del río, estrangular la logística portuguesa a toda la banda oriental y, en un segundo lugar, en un segundo paso, una vez ya dueños del puente y del vado de Malpica, dueños de la margen izquierda, pues rendir la plaza aprovechando que esos 9 baluartes eran todavía de tierra y fajinas, no tenían la camisa de piedra hecha porque, lógicamente, no había dado tiempo a hacer una obra tan inmensa. El marqués de Leganés no consiguió conquistar Olivenza a la primera, en la campaña de 1645, pero sí el duque de San Germán en un segundo intento en 1657. ¿Qué pasó, mientras tanto, con Badajoz, con sus murallas, con su puente? El primitivo puente de Badajoz resistió peor que el de Olivenza los embates furiosos de su peor enemigo, que fue no Portugal, sino el río. La riada de 1645 le arrancó 3 ojos y hubo que construir casi un segundo puente en 1594. A ese segundo puente, la riada de 1603 le arrancó nada menos que 18 arcos y hubo que levantar un tercer puente en 1620. Y ese tercer puente propone destruirlo, ¿quién? El conde de Santiesteban, que era el capitán general de Extremadura. Gracias a la oposición del Cabildo Municipal de Badajoz, pues se consiguió que desistiera de esa medida. ¿A cambio de qué? A cambio de cortar el estribo derecho y sustituirlo por un puente levadizo. A cambio de colocar en el centro un rastrillo de hierro. A cambio de hacer en la cabecera, en la margen derecha, un reducto de campaña y unirlo a través de un camino cubierto con un fuerte. Un fuerte que se va a construir, ¿dónde? En las alturas de la ermita de San Cristóbal y que garantizaría tanto la defensa del Pons como de la Ur. Gracias al puente de San Cristóbal, al fuerte de San Cristóbal, en efecto, se salvó el puente de Palmas. Gracias a ambos y al foso natural del río, Badajoz resistió los sitios de 1657 y 1658 con esas viejas murallas medievales que defendieron los tercios, como recordábamos en la conferencia de ayer. Gracias a la unidad y a la solidaridad entre esos 3 elementos, el fuerte, el puente y las murallas, Badajoz, el puente urbano de Palmas y, en definitiva, España, pues pudo vencer militarmente a Olivenza, al puente rural de ayuda y, en definitiva, a Portugal. He dicho militarmente, porque políticamente, como todos sabemos, la partida de la Guerra de Restauración al final quedó en tablas. El Tratado de Lisboa de 1668 repuso el statu quo ante bellum en la raya. La espina de Olivenza, sin camisa de piedra en sus 9 baluartes, sin rebellines, sin obras exteriores, con el puente roto y arrasado el fortín que pretendía defenderlo, volvió a clavarse en el bajo vientre de Badajoz. Lo que los militares ganaron en el campo de batalla, los diplomáticos lo perdieron en la mesa de negociaciones. Un tema muy de actualidad en este momento. Bueno, una vez que creo que está debidamente contextualizado, tanto en el espacio como en el tiempo,
el hecho histórico de esta charla, que es la destrucción de Ayuda por Leganés en 1645, de manera ya telegráfica, pues vamos a contar brevemente lo que pasó después. Sigue a la Guerra de Restauración un periodo de repoblación y de reconstrucción tanto en Badajoz como en Olivenza, que ahora está coja, está sin el puente. Badajoz, muy tardíamente, inicia por fin la modernización de sus fortificaciones y se desprende de las viejas murallas verticales medievales con las que resistió los sitios del 57 y del 58. Y la mejor imagen de esa modernización de Badajoz creo que la tenemos en el Puente de Palmas, que además ilustra también esta sala de la Económica. Es el grabado de Israel Silvestre. Vemos que el Puente de Palmas pierde el vetusto torreón tardogótico de Fernando el Católico en su estribo izquierdo y, por el contrario, gana en su estribo derecho los cuernos del Ornabeque, que parece como una cabeza de toro dispuesta a embestir contra el rival portugués. La unión de esta ópera corno, como la llama Pozzi en su atlas, con el fuerte de San Cristóbal, a través de un camino cubierto, pues, como todos sabemos, va a hacer muy sangrienta la reconquista de Badajoz al ejército anglo-luso en 1811 y 1812. También en Olivenza fue de repoblación y reconstrucción el último tercio del 18. Mateus Roig había vaticinado tras la destrucción de Ayuda por Leganés en 1645. Nunca máis se concertou, nem se concertará. Pero era tan alto, sin embargo, el enorme valor estratégico que tenía para Portugal el enclave de Olivenza, que, contra todo pronóstico, la corona decidió su reconstrucción en 1697, lanzando primero un impuesto local y como con eso era incapaz de financiar la obra, se lanzó una derrama, un repartimiento general por toda la comarca del Alentejo, la más grande de Portugal. Se acabó la reconstrucción de lo que destruyó Leganés en el año 1700. O sea, un año antes de que estallara en toda Europa la guerra por la sucesión a la corona de España. La historia se va a repetir, pero claro, nunca se repite igual, hay ligeras variaciones. El marqués de Bay, en 1707, vuela no ya los 2 arcos centrales, sino los 6 arcos que había sobre la Madre del Río, como paso previo al sitio de Olivenza. Y en esa operación fracasa, como fracasó su antecesor, el marqués de Leganés. El Tratado de Utrecht, como el Tratado de Lisboa, deja de nuevo la partida en tablas en la península y repone el statu quo ante bellum en la raya. Y de nuevo, otra vez, contra pronóstico, la corona portuguesa va a renovar su inútil apuesta por las infraestructuras militares de Olivenza. Don João V le asigna 2 regimientos de infantería y 1 de caballería, con sus respectivos cuarteles, un cuartel de intendencia o del asiento, la llamada Panadería del Rey, un hospital militar que se aprovecha para vaciar las antiguas clarisas que habían estado allí y lo atenderán ahora los hermanos de San Juan de Dios, un baluarte a caballero para proteger esa parte de la plaza, rebellines, obras exteriores, galerías de contraminas, incluso hasta un fuerte en el extremo sureste. De poco va a servir todo aquello sin que se tuviera asegurada la logística de la plaza y estando roto el cordón umbilical que la unía
al Transguadiana portugués, a la margen derecha. Y eso se comprobó en 1762, al declararse la llamada Guerra Fantástica. El conde de Lippe concentra toda su artillería en Elvas y en el fuerte que acabará llevando su nombre. Ningún ejército podía correr el riesgo de socorrer a Olivenza con el Guadiana a la espalda y sin tener cubierta o asegurada su retirada. El conde de Lippe, por tanto, ordenó desmantelar Olivenza y retirarle toda su artillería. Considerándola indefendible, la abandonó. Y eso mismo es lo que hizo el príncipe regente de Portugal, después don João VI, en 1801, al declararse esa otra guerra también fantástica y teatral que ha pasado a denominarse en la historiografía como Guerra de las Naranjas. Le retiró la artillería, le retiró la guarnición y le retiró la munición. La pólvora no les dio tiempo a trasladarla toda a Elvas y la va a aprovechar Godoy para bombardear Campo Mayor, la otra espina de Alcañices. El enclave que llegó a cartografiar todavía el gran Tomás López, después de 5 siglos de heroica resistencia, cayó como una hoja de otoño, podríamos decir, por fatiga de materiales, como una fruta madura, sin disparar ni un cañonazo ni un fusilazo. El gobernador de Olivenza, que era un francés y se llamaba Julio César Augusto de Chermont, rindió la plaza ante la presencia de las tropas españolas. Y de esas tropas formaba parte el regimiento de infantería de Saboya, teniendo en cuenta que quien organiza esta jornada sobre los tercios, pues me van a permitir que vaya ya poniendo fin a esta exposición, explicando del diario de operaciones de la 4ª División algunas citas alusivas a la presencia de Saboya en la campaña. 20 de mayo, todavía en Badajoz. La división se puso sobre las armas y, dejando en el campo el 3er batallón de Saboya, inició la marcha. 27 de mayo, frente a Campomayor. A la noche de este día llegó de Badajoz el 3er batallón de Saboya y se incorporó a los demás. 1 de junio. Al amanecer empezó la plaza de Campomayor con un vivísimo fuego, arrojando las bombas con mucho acierto en el campamento, de cuyas resultas pasaron los voluntarios de Tarragona a ocupar la posición que tenía Saboya. 7 de junio, domingo. Mucha atención al calendario. 7 de junio, domingo. Nuestra tropa salió del campo a las 2 de la tarde y se puso en 2 filas desde el rastrillo de la plaza hasta donde alcanzó por el camino de Arronches. A las 5 se puso en marcha la guarnición por entre filas, yendo a la cabeza el gobernador y jefes de la plaza. Nuestra tropa puso armas al hombro, se batió marcha y después pasaron al campamento que estaba a la espalda de la 2ª batería que ocupaba Saboya. A las 6:30 de la tarde se presentó el generalísimo. 8 de junio, lunes. 9 de junio, martes. No ocurrió la menor novedad en la noche, ni en el campamento ni en la plaza, manifestando sus vecinos estar contentos de nuestra entrada. A cosa de las 9 se recibió un pliego de haber firmado el generalísimo la paz con Portugal. Habiendo tenido conocimiento de ello el pueblo y prisioneros portugueses, tuvieron el mayor regocijo. Se preguntarán algunos de ustedes si el Tratado de Badajoz lleva la fecha del sábado 6,
¿cómo es posible que Campomayor capitulara el domingo día 7? ¿Cómo es posible que siguiera la guerra si se había firmado la paz? ¿Cómo es posible que una noticia tan importante para esas tropas que estaban deseando recibirla, pues llegara tan tarde a Campomayor, sabiendo la distancia que hay de Badajoz a Campomayor, ¿verdad? Pues la explicación de ese pequeño misterio, de esa pequeña perturbación cronológica, pues es la siguiente. En la noche del domingo, día 7, llegó a Badajoz un correo expreso de París, con órdenes tajantes de Napoleón, primer cónsul, de seguir la guerra. Había que ocupar la ciudad de Oporto al norte y en el sur la fortaleza de Sagres. Carlos IV impuso a Godoy una política paternalista, podríamos decir, de inspiración dinástica. Había que obligar a que Portugal efectivamente cerrara sus puertos a la escuadra francesa, pero a la escuadra inglesa, inglesa. Pero no quería hacerle daño a quien era su hija y a quien era su yerno, al príncipe Don Joan y a Carlota. No quería ahorrarle la invasión del reino. Para ejecutar esa política, Godoy se conchavó con el embajador portugués Luis Pinto de Sousa y ambos sobornaron con los diamantes del Brasil al embajador francés Luciano Bonaparte y acordaron ponerle al tratado que firmaron el lunes día 8 por la tarde, hay 2 calles más abajo, acordaron ponerle la fecha del sábado 6 de junio. Luciano Bonaparte había sido el artífice del golpe de estado de Brumario. Napoleón le debía la vida y le debía el poder. Y esperaba algo más después de eso, pero Napoleón lo castigó mandándolo a Badajoz. Entonces Luciano estaba resentido contra su hermano y vino aquí dispuesto a hacerse rico y a retirarse. Y eso fue efectivamente lo que hizo. Y Godoy se dio cuenta de ello. Como vemos, las interferencias de los hermanos en la política pues no son cosa de nuestros días, ¿verdad? Con esa estratagema de antedatar el tratado como si fueran 3 niños traviesos, Godoy, Pinto de Sousa y Luciano Bonaparte fingían que las órdenes de Napoleón habían llegado después, cuando en realidad habían llegado antes. Es decir, que Manuel Godoy, el tenido como agresor de Portugal en 1801, en realidad fue su ángel de la guarda, fue su ángel custodio, fue el protector de Portugal al conseguir engañar al ya omnipotente primer cónsul de Francia. Pese a que Godoy se cobró su rotunda victoria sobre Portugal únicamente con la anexión de Olivenza, pese a que devolvió todo lo que conquistó, Yurmeña, Campomayor, la otra espina de Alcañices, Portalegre, pese a haber renunciado a imponer ese tratado o convención de Badajoz de 1267, de la que hablaba al principio, esa delimitación racional, en os reyes sobre hechos, partimos los reinos de Castilla y Portugal, como entra calla en Guadiana y Guadiana como se va por la vena al mar. Algo que
el general Castaños le reprocharon no haber aprovechado la victoria de 1801 para aplicar lo que era la teoría del momento, la teoría de las fronteras naturales que también aprovechó la Revolución Francesa y Napoleón. Pese a no haber querido resucitar a Alfonso X el Sabio, Manuel Godoy, hijo de Badajoz, pues sigue siendo en Portugal, sigue estando considerado como una auténtica bestia negra por ser el artífice del Tratado de Badajoz. Una burla de la que Napoleón, unos años después, se va a desquitar con el Tratado de Fontainebleau, pero ese sería ya tema no para otra conferencia, sino para otro ciclo de conferencias, y yo quiero ya acabar esta conferencia mía exponiendo sintéticamente 4 conclusiones. Conclusiones de valor histórico, pero también historiográfica para nuestro propio oficio, para nuestra propia disciplina. Primera conclusión. La geografía dispone, pero el hombre dispone. La geografía, digamos, que reparte las cartas para el juego de la historia, pero quien tiene siempre la última palabra es el hombre. El escenario no determina fatalmente, fatídicamente, ni la conducta de los actores, ni el desenlace de la obra, aunque bien es cierto que no se puede jugar durante mucho tiempo, a largo plazo, contra natura, a contrapelo, contra el mapa. A largo plazo, y esta sería mi segunda conclusión, pues vence quien se sabe adaptar a los avances tecnológicos. Pero la implementación de una nueva tecnología no es algo automático, es un proceso, a veces lento, que puede ser bastante largo en ocasiones. Recordemos a Mateus Roix, e comenzando a querer derrubarla con artillería, no le hacía nada. La persistencia de la inercia, por lo tanto, es una fuerza que debemos tener en cuenta en la historia. El cultivo de la historia necesita apoyarse en análisis sincrónicos de casos concretos como este de Olivenza o como la magnífica exposición que hizo ayer sobre la batalla de Pavía, pero creo que no debemos renunciar a la síntesis diacrónica y a una comprensión global y holística del pasado, que no debemos trocear el estudio del pasado en compartimentos estancos. No podemos caer en el espíritu de especialidad. Hay que ser médico y después oftalmólogo o urólogo, hay que ser historiador y después ya podemos ser medievalistas o modernistas o egiptólogos, pero no perdamos nunca la comprensión global del pasado. Y cuarta y última conclusión, el estudio del pasado para mí debe desembocar siempre en el estudio del presente, debe desembocar en la actualidad. Creo que no hay solución de continuidad entre el ayer y el hoy. Creo que el historiador no puede ser un erudito que se regodee descubriendo curiosidades del ayer encerrado en su gabinete, en su torre de marfil, sino que debe ser alguien comprometido con la sociedad, al servicio de la sociedad y de los problemas del presente. Al menos yo he vivido la historia de esa manera. Son los problemas del presente los que me han llevado a estudiar los problemas del pasado. Y creo que en nuestro hoy está el ayer, incluso el antes de ayer. Tan es así que parece que la Guerra de las Naranjas todavía no se ha cerrado, porque 2 siglos después, más de 2 siglos después, nada menos que el ministro de Defensa de Portugal, pues acaba de reclamar la devolución de Olivenza en Estremoz y nada menos que en el cuartel del Regimiento de Caballería de los Dragones. Claro, no vamos a llamar ahora aquí
mi coronel, a la infantería de Saboya para que nos defienda de la caballería portuguesa, ¿verdad? No hay una solución militar para el contencioso de Olivenza, como no hay una solución jurídica ni una solución política, pero sí puede haber lo que yo he defendido, una solución, digamos, académica. No las armas, sino las letras. Y lo he defendido hace poco aquí en esta misma tribuna de la Económica. Creo que no podemos movilizar ni llamar en nuestro auxilio a la base general Menacho, pero sí a los historiadores profesionales de Portugal y España que pongan por encima del amor a su patria, pongan el amor a la verdad del pasado. Y que juntos, portugueses y españoles, historiadores profesionales, con un sentido ético de nuestra disciplina, pues intentemos hacer un relato común, escribir juntos la historia de la raya y no por separado, para superar ese relato victimista que todavía hoy impera en Portugal y logremos un relato consensuado. Qué gran servicio prestarían los historiadores si ese relato común nos permitiera acabar con el malentendido de Olivenza, que ha enturbiado el pasado, sigue interfiriendo en el presente y va a seguir siendo, lo queramos o no, una especie de chinita en el zapato de las relaciones luso-españolas. Qué gran servicio, digo, si ese relato común necesario nos permitiera la recuperación del histórico puente fortaleza de Ayuda, del puente y de su entorno, no solamente la obra hidráulica, sino también la ermita y el desaparecido fuerte de la margen izquierda. Ese, con todo mi respeto a los otros proyectos que ha hecho la Eurociudad, creo que podría ser el proyecto transfronterizo más emblemático de la Eurociudad Badajoz, Campomayor, Elvas, de la que está, y me duele mucho, excluida Olivenza por el veto del Ministerio de Asuntos Exteriores portugués a reconocer plena y formalmente de una vez el Tratado de Badajoz que se firmó ahí en la calle Santa Lucía. Como ya podemos pasar por el Puente Nuevo, pues egoístamente nos hemos olvidado ya de lo principal, del motivo por el que se construyó ese Puente Nuevo, que fue recuperar, peatonalizar el monumento, que es lo que tiene valor histórico. Se ha recuperado ya el ornabeque del Puente de Palma. Felizmente está en vías de recuperación el hermano pequeño del Puente de Palma, que es el Puente de Cantillana sobre el Gébora. Yo no podría hablar aquí hoy sobre Puente Ayuda en la Guerra de Restauración sin alzar también mi voz y pedir una vez más la recuperación, la peatonalización y una solución para evitar que siga degradándose ese monumento que forma parte del hinterland de Badajoz, Elvas y Olivenza. Felicito a la Asociación Tercio de Saboya por la organización de estas jornadas que creo que propician el diálogo necesario entre las armas y las letras. Agradezco la invitación que me cursaron para participar en ella. Espero no haberles defraudado y haber aportado con estas pinceladas pues una mirada nueva para descubrir en lo que hay, en lo que queda, lo que hubo, y que cuando miremos al Puente de Palma o cuando miremos o visitemos el Puente de Ayuda, pues nos imaginemos lo que hubo en aquel momento con esa perspectiva y esa mirada que solo proporciona la cultura militar y la historia. Muchas gracias y a su disposición por si hay alguna pregunta que pueda responder.
Bueno, pues a título personal decirle que un magnífico análisis geopolítico de esta zona, una visión que no me esperaba de la conferencia. Yo inicialmente pensaba que iba a ser más centrado en lo que era el puente, pero le agradezco haya sido, pues como Cicerón decía de la historia, ¿no? Luz del mundo, maestra de la vida, porque comparto como historiador completamente que la misión de la historia, como decíamos ayer, no es quedarnos en conocerla, sino en interpretarla y en utilizarla para el presente y el futuro. Si no, no tendría mucho sentido el saber lo que pasó, solamente por saber lo que pasó. Dicho esto, pues abrimos el turno de preguntas, estamos muy bien de tiempo, tanto aquí como si hay alguna pregunta en el canal de YouTube. Al hablar del Tratado de Alcañices, quería preguntarte, tú como conocedor del tema, la factura del Tratado de Alcañices, sabemos que don Dinis fue educado por caballeros templarios. ¿Qué papel jugaron en ese tratado los templarios? Pues ese es un tema que sería objeto como el Tratado de Fontainebleau, digno también sí, no de una conferencia, sino de un ciclo de conferencias. Hay una teoría de que don Dinis fue el instrumento de los templarios para vengarse de Alfonso X el Sabio, contra el cual pues tenían muchos agravios. Es una teoría plausible, pero bueno, yo me limitaría pues a lo que acabo de exponer, la visión estratégica, como don Dinis, pues aprovechando ese río de revuelto, esa situación convulsa de Castilla, con un rey niño y una regente acosada por todos los lados, pues don Dinis hace no lo que debe, que es respetar el espíritu de la Convención de Badajoz, sino adelanta sus fronteras. Ya decía Catalina la Grande que la mejor manera de asegurar una frontera era ampliarla, y desgraciadamente en eso estamos. Sí, te lo pregunto por eso precisamente, porque el artífice de la venganza, ¿fue don Dinis o fueron los templarios de forma un poco como venganza? Igual que del otro lado de la corona de Aragón fue el don Jaime I, que también fue educado por los templarios, el artífice también del levantamiento de otras fronteras, sí, sobre todo toda la corona de Aragón. Hay un libro que defiende esa tesis, un librito del doctor Manuel Martínez Martínez, que fue profesor de lingüística en la Universidad de Granada, donde da una serie de razones para justificar que Alcañices fue la venganza del Temple contra Alfonso el Sabio. Entre ellas el motivo, el sitio donde se hace la firma del tratado, en Alcañices, que era una encomienda templaria, quienes firman el tratado, quienes están allí. Es como una humillación, como poner de rodillas póstumamente a Alfonso el Sabio. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Luis Alfonso, muchísimas gracias por la conferencia. Ahora vamos a tener un pequeño detalle, la asociación como conferenciante, que le va a entregar nuestra presidenta. Pues eso era una sorpresa, no me lo habías dicho.